Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 343. 9 de diciembre. Lecturas del día. 2 Crónicas 9. Judas 1. Sofonías 1. Lucas 23. Primera lectura. 2 Crónicas 9. Cuando la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón, fue a Jerusalén para poner a prueba a Salomón con preguntas difíciles. Tenía un séquito muy grande, con camellos cargados de especias, gran cantidad de oro y piedras preciosas. Cuando llegó a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su corazón. Y Salomón contestó todas sus preguntas, no hubo nada tan difícil que Salomón no pudiera explicarle. Cuando la reina de Sabá vio la sabiduría de Salomón, la casa que había edificado, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus siervos, el porte de sus ministros y sus vestiduras, sus coperos y sus vestiduras, y la escalinata por la que él subía a la casa del Señor, se quedó asombrada. Entonces dijo al rey: «Era verdad lo que había oído en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Pero yo no creía en sus palabras hasta que he venido y mis ojos lo han visto. Y he aquí, no se me había contado ni la mitad de la grandeza de tu sabiduría, superas la fama que había oído. ¡Cuán afortunados son tus hombres! ¡Cuán afortunados estos tus siervos que están delante de ti continuamente y oyen tu sabiduría! Bendito sea el Señor tu Dios que se agradó de ti, poniéndote sobre su trono como rey para el Señor tu Dios. Por cuanto tu Dios ama a Israel para establecerlos para siempre, te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas justicia y derecho». Entonces ella dio al rey 120 talentos de oro, una gran cantidad de especias y piedras preciosas. No hubo especias como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. También los siervos de Huram y los siervos de Salomón que habían ido a Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y el rey hizo de la madera de sándalo escalinatas para la casa del Señor y para el palacio real, y liras y arpas para los cantores. Nunca antes se había visto madera como esa en la tierra de Judá. El rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella deseó y pidió, más de lo que ella había traído al rey. Entonces ella se volvió y regresó a su tierra con sus siervos. El peso del oro que vino a Salomón en un año fue de 666 talentos de oro, sin contar lo que los mercaderes y comerciantes traían. También todos los reyes de Arabia y los gobernadores de la tierra traían oro y plata a Salomón. El rey Salomón hizo 200 escudos grandes de oro batido, usando 600 siclos de oro batido en cada escudo. También hizo 300 escudos pequeños de oro batido, usando 300 siclos de oro en cada escudo. Y el rey los puso en la casa del bosque del Líbano. El rey hizo además un gran trono de marfil y lo revistió de oro puro. El trono tenía 6 gradas y un estrado de oro adherido a él, y a cada lado de los asientos había brazos, y 2 leones estaban de pie junto a los brazos. Y 12 leones estaban de pie en las 6 gradas a ambos lados. Nada semejante se había hecho en ningún otro reino. Todas las copas del rey Salomón eran de oro, y todos los utensilios de la casa del bosque del Líbano eran de oro puro. La plata no se consideraba de valor en los días de Salomón, porque los barcos del rey iban a Tarsis con los siervos de Huram. Una vez cada 3 años los barcos de Tarsis venían trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Así el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riqueza y sabiduría. Y todos los reyes de la tierra procuraban la presencia de Salomón, para oír la sabiduría que Dios había puesto en su corazón. Cada uno de ellos traía su presente, objetos de plata,
objetos de oro, vestidos, armas, especias, caballos y mulos, y así año tras año. Salomón tenía 4000 caballerizas para caballos y carros, y 12.000 jinetes, y los apostó en las ciudades de carros y con el rey en Jerusalén. Él gobernaba sobre todos los reyes desde el río Eufrates hasta la tierra de los filisteos, y hasta la frontera de Egipto. El rey hizo la plata tan común en Jerusalén como las piedras, e hizo los cedros tan abundantes como los sicómoros que están en las tierras bajas. Y traían caballos de Egipto y de todos los países para Salomón. Los demás hechos de Salomón, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros del profeta Natán, en la profecía de Ahías el Silonita y en la visión del vidente Iddo acerca de Jeroboam, hijo de Nabat. Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel por 40 años. Entonces Salomón durmió con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y su hijo Roboam reinó en su lugar. Segunda lectura. Judas 1. Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, amados en Dios Padre y guardados para Jesucristo, misericordia, paz y amor os sean multiplicados. Amados, mientras hacía todo lo posible por escribiros acerca de nuestra común salvación, sentí la necesidad de escribiros exhortándoos a contender ardientemente por la fe que de una vez para siempre fue entregada a los santos. Pues algunos hombres se han infiltrado encubiertamente, los cuales desde mucho antes estaban marcados para esta condenación, impíos, que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, y niegan a nuestro único soberano y Señor, Jesucristo. Ahora quiero recordaros, aunque ya lo sepáis todo, que el Señor, habiendo salvado una vez para siempre a un pueblo de la tierra de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no conservaron su posición original, sino que abandonaron su propio domicilio, los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades circunvecinas, a semejanza de aquellos, puesto que ellas se entregaron a la inmoralidad sexual y siguieron tras carne extraña, son exhibidas como ejemplo al sufrir el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos hombres, soñando, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las majestades angélicas. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio insultante contra él, sino que dijo: «El Señor te reprenda». Pero estos blasfeman de todo lo que no entienden, y lo que saben por instinto natural, como animales irracionales, lo usan para su propia destrucción. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín, y por una paga se lanzaron al error de Balaam, y perecieron en la rebelión de Coré. Estos son manchas ocultas en vuestros ágapes, cuando banquetean juntamente con vosotros, apacentándose a sí mismos sin temor alguno, nubes sin agua llevadas por el viento, árboles marchitos como en otoño, sin fruto, 2 veces muertos, desarraigados, olas furiosas del mar, que arrojan como espuma su propia vergüenza. Estrellas errantes para quienes la oscuridad de las tinieblas ha sido reservada para siempre. De estos también profetizó Enoc, en la 7ª generación desde Adán, diciendo: «He aquí, el Señor viene con millares de sus santos, para ejecutar juicio sobre todos, y para convencer a todos los impíos de todas sus obras de impiedad, que han cometido impíamente, y de todas las cosas ofensivas que pecadores impíos dijeron contra él». Estos son murmuradores, quejumbrosos, que andan tras sus propias pasiones, hablan con arrogancia, adulando a la gente para su propia ventaja. Pero vosotros, amados, acordaos de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, quienes os decían: «En los últimos tiempos habrá burladores que irán tras sus propias pasiones impías».
Estos son los que causan divisiones, son individuos mundanos, desprovistos del Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos en vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando ansiosamente la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y tened misericordia de algunos que dudan, a otros, salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y para presentaros sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios, nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad, antes de todos los tiempos, ahora y para siempre. Amén. Tercera lectura. Sofonías 1. Palabra del Señor que vino a Sofonías, hijo de Cusí, hijo de Gedalías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Ciertamente destruiré todo. De la faz de la tierra, declara el Señor. Destruiré hombres y animales. Destruiré las aves del cielo. Y los peces del mar. Y haré tropezar a los impíos. Exterminaré al hombre de la faz de la tierra, declara el Señor. Extenderé mi mano contra Judá. Y contra todos los habitantes de Jerusalén. Extirparé de este lugar el remanente de Baal. Y los nombres de los ministros idólatras junto con los sacerdotes. A los que se postran en las terrazas ante el ejército del cielo. A los que se postran y juran por el Señor y juran también por Milcom. A los que se han apartado de seguir al Señor. Y a los que no han buscado al Señor ni le han consultado. Guarda silencio ante el Señor Dios. Porque el día del Señor está cerca. Porque el Señor ha preparado un sacrificio. Ha consagrado a sus invitados. Y sucederá que en el día del sacrificio del Señor, castigaré a los príncipes, a los hijos del rey y a todos los que visten ropa extranjera. También castigaré en aquel día a todos los que saltan sobre el umbral, a los que llenan la casa de su señor de violencia y de engaño. En aquel día, declara el Señor, se oirá un grito de dolor desde la puerta del pescado, un alarido desde el barrio nuevo, y un gran estruendo desde las colinas. Gemid, habitantes de Mactes, porque todo el pueblo de los mercaderes ha sido destruido. Todos los que pesan plata han sido exterminados. Sucederá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con lámparas y castigaré a los hombres que reposan como el vino en sus heces, los que dicen en su corazón, ni bien ni mal hará el Señor. Sus riquezas se convertirán en despojos, y sus casas en desolación. Edificarán casas, mas no las habitarán. Plantarán viñas, mas no beberán su vino. Cercano está el gran día del Señor. Cercano y muy próximo. El clamor del día del Señor es amargo. Allí el guerrero gritará fuertemente.
Día de ira aquel día. Día de congoja y de angustia. Día de destrucción y desolación. Día de tinieblas y lobreguez. Día de nubes y densa oscuridad. Día de trompeta y grito de guerra. Contra las ciudades fortificadas. Y contra los torreones de las esquinas. Traeré tribulación sobre los hombres, para que anden como ciegos, porque han pecado contra el Señor. Su sangre será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrán librarlos. En el día de la ira del Señor, sino que toda la tierra será consumida por el fuego de su celo, porque él hará una destrucción total y terrible de todos los habitantes de la tierra. Cuarta lectura. Lucas 23. Entonces toda la asamblea de ellos se levantó, y le llevaron ante Pilato. Y comenzaron a acusarle, diciendo: hemos hallado que éste pervierte a nuestra nación, prohibiendo pagar impuesto al César, y diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le respondió: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la multitud: no encuentro ningún delito en este hombre. Pero ellos insistían, diciendo: él alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era Galileo, y al saber que Jesús era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y Herodes, al ver a Jesús, se alegró mucho, pues hacía tiempo que quería verle por lo que había oído hablar de él, y esperaba verle hacer alguna señal. Le interrogó extensamente, pero Jesús nada le respondió. Y los principales sacerdotes y los escribas estaban allí, acusándole con vehemencia. Entonces Herodes, con sus soldados, después de tratarle con desprecio y burlarse de él, le vistió con un manto lujoso y le envió de nuevo a Pilato. Aquel mismo día Herodes y Pilato se hicieron amigos, pues antes habían estado enemistados el uno con el otro. Entonces Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, y les dijo: me habéis presentado a este hombre como uno que incita al pueblo a la rebelión, y he aquí, habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre ningún delito de los que le acusáis. Ni tampoco Herodes, pues nos le ha remitido de nuevo, y he aquí, nada ha hecho que merezca la muerte. Por tanto, le castigaré y le soltaré. Y tenía obligación de soltarles un preso en cada fiesta. Pero todos a una gritaron, diciendo: fuera con este, y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado en la cárcel por una insurrección ocurrida en la ciudad, y por homicidio. Pilato, queriendo soltar a Jesús, les volvió a hablar, pero ellos gritaban, diciendo: crucifícale. Crucifícale. Por tercera vez les dijo: ¿por qué? ¿Qué mal ha hecho este? No he hallado en él ningún delito que merezca la muerte, por tanto, le castigaré y le soltaré. Pero ellos insistían a grandes voces, pidiendo que fuera crucificado. Y sus voces comenzaron a predominar. Entonces Pilato decidió que se les concediera su demanda. Y soltó al que ellos pedían, al que había sido echado en la cárcel por insurrección y homicidio, pero a Jesús le entregó a la voluntad de ellos. Cuando le llevaban,
Tomaron a un cierto Simón de Cirene que venía del campo y le pusieron la cruz para que la cargara tras Jesús. Y le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres que lloraban y se lamentaban por él. Pero Jesús, volviéndose a ellas, dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque aquí, vienen días en que dirán: dichosas las estériles, y los vientres que nunca concibieron, y los senos que nunca criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes: caed sobre nosotros, y a las colinas: cubridnos. Porque si en el árbol verde hacen esto, ¿qué sucederá en el seco?». Y llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Cuando llegaron al lugar llamado la Calavera, allí le crucificaron a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Y el pueblo estaba allí mirando, y aun los gobernantes se burlaban de él, diciendo: «A otros salvó, que se salve a sí mismo si este es el Cristo, el escogido de Dios». Los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre, y diciendo: «Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había también una inscripción sobre él, que decía: «Este es el rey de los judíos». Uno de los malhechores que estaban colgados allí le injuriaba, diciendo: «¿No eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero el otro le contestó, y reprendiéndole, dijo: «¿Ni siquiera temes tú a Dios, estando bajo la misma condena? Y nosotros a la verdad, justamente, porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos, pero éste nada malo ha hecho». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino». Entonces él le dijo: «En verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso». Era ya como la hora sexta, y hubo oscuridad sobre toda la tierra hasta la hora novena, pues la luz del sol se extinguió, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, glorificaba a Dios, diciendo: «Ciertamente este hombre era inocente». Y toda la multitud que se había reunido para presenciar este espectáculo, al ver lo que había acontecido, se volvía golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían acompañado desde Galilea estaban a cierta distancia, viendo estas cosas. Y he aquí, había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo. Este no había asentido al plan ni al proceder de los demás, de Arimatea, ciudad de los judíos, que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole, le envolvió en un lienzo de lino, y le puso en un sepulcro excavado en la roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación, y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás, y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo de Jesús. Y cuando regresaron, prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo guardaron el reposo conforme al mandamiento. Fin de la lectura día 343.